Muy buenos días, soy Jeremías y bienvenidos a ODLC Deportes. Y hoy arrancamos con la selección peruana que ya está en Santiago, donde enfrentará esta tarde a la selección chilena por la fecha número 10 de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Y les tenemos también que en el fútbol internacional, por las eliminatorias europeas, España se enfrentó a Albania, mientras que Francia de visita jugó frente a Holanda. Y también les contaremos donde Alianza y Sporting Cristal están que trabajan duro para el reinicio de las liguillas, así que ellos quieren sí o sí clasificar, ¿no?, a los playoffs. Y también les hablaremos más de deportes como es la UFC y Fórmula 1. Esto y más lo vamos a contar con más detalles después de un pequeño corte, así que no se muevan porque dentro de poco volvemos con más acá en ODLC Deportes. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso en ODLC Deportes y hoy pues les hablaremos de la selección peruana, donde esta tarde enfrentará a las 6:30 a la selección chilena por la fecha número 10 de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Y les tenemos el 11 que está practicando Ricardo Gareca para esta tarde. Es donde dice Gareca puede cambiar de nombres pero no de estrategia, así que Gareca mantiene el 4-2-3-1 y para él es como fundamental tener en el equipo como 10 a Cristian Cueva y como único punta al depredador, o sea a Paolo Guerrero. Y sí, el 11 que está practicando Ricardo Gareca, donde enfrentará esta tarde, es como portero está Pedro Galese, en la saga central Cristian Ramos frente o junto a Alberto Rodríguez, y por los extremos, por derecha está Aldo Corso, por izquierda Miguel Trauco, y en la saga medio campo está Renato Tapia, y Lobatón ingresará esta vez por Yotun, quien está suspendido por acumulación de tarjetas, y Cueva estará como medio campo. Edison Flores está que lucha el puesto ahí junto a Ávila, que no sabe a quién todavía poner Ricardo Gareca, así que está por confirmarse, y Da Silva ingresaría por Cristian Benavente, y como único punta pues está Paolo Guerrero, el goleador histórico de la selección peruana. Así que Gareca entonces está que prueba a 3 recambios, como es Ávila por Flores, Da Silva por Cristian Benavente y Lobatón está que prueba a Lobatón, así que Gareca está que le exige muy bien ahí a Lobatón, y estas son las razones por el cual Gareca quiere poner a Lobatón en reemplazo de Yotun por suspensión. Así que dice que tiene muy buena pegada, colabora en el juego colectivo y también pase largo en la contra. Eso es lo que es fundamental en un equipo, ¿no?, un jugador para poder hacer daño al otro equipo rival. Y justo tenemos, ¿no?, los últimos partidos donde Perú se enfrentó a Chile fue donde cayó, ¿no?, derrotado. Así que los dos últimos partidos Perú no pudo vencer a Chile. Fue en el Estadio Nacional justo el 24 de marzo, donde se enfrentaron por la fecha número 4 de eliminatorias, donde Perú cayó, ¿no?, frente a un Chile que vino campeón de la Copa América, donde cayó, ¿no?, 3-4 nuestra selección peruana. Y justo tenemos ahí donde Perú está jugando frente a la selección chilena. Y tenemos por parte de Chile, quien hace el primer gol es Alexis Sánchez, es fundamental en el equipo de Antonio Pizzi. Justo tenemos ahí, tras un error de la defensa, ¿no?, un pase largo de Eduardo Vargas, que le da el primer tanto para la selección chilena. Pero Perú no se queda atrás y Jefferson Farfán aprovecha un pase muy bien dado de Yotun y marca el empate para la selección peruana. Y con esto Perú ya estaban empatando 1-1. Eso fue lo que se vivió
el 24 de marzo, donde Perú cayó derrotado ante el equipo chileno, ¿no?, que vino campeón de la Copa América. Y también el último partido donde Perú se enfrentó por la Copa América también con Chile, fue en Chile, cayó, ¿no?, derrotado también por 2-1, donde sufrió, ¿no?, también. Y los dos partidos Perú jugó con 10 hombres, mientras que Chile jugó con 11 hombres completo, tras suspender a 2 jugadores, ¿no? Y en la Copa América cayó derrotado Perú tras la suspensión de Carlos Zambrano. Tras meterle una patada a un jugador, salió suspendido y fue una baja muy importante, ¿no?, una baja que no le convino nada a la selección de Ricardo Gareca. Fue donde cayó derrotado Perú por 2-1 por la Copa América Centenario. Y esto fue lo que sucedió, ¿no? 2-1 cayó derrotado, entonces, con únicos tantos de Eduardo Vargas, donde quien marcó un doblete para la selección chilena, mientras que el descuento lo hizo para Perú Paolo Guerrero. Y justo también Chile va practicando, ¿no?, su 11, ellos saldrán, dice, con todo. Así que Chile quiere sí o sí ganar esta tarde a la selección peruana. Y justo Antonio Pizzi no se quiere guardar nada para esta tarde, y tenemos el 11 que va, ¿no?, confirmando. Es donde en el arco estará pues Claudio Bravo, en la zaga derecha Jean Boisselier, como centrales en la defensa Gonzalo Jara, Enzo Rocco, Mauricio Isla pues estará por la izquierda, y en medio campo pondrá 3, así que el sistema que maneja Chile es 4-3-3. Está Arturo Vidal por medio campo, Marcelo Díaz, Charles Aranguis, y pondrá 3 delanteros. Antonio Pizzi dice que quiere sí o sí hacerle daño a esta selección peruana, así que no quiere perderse nada y con todo atacará con Alexis Sánchez, Nicolás Castillo y Eduardo Vargas. Eso es lo que pondrá esta tarde el técnico de la selección chilena. Así que es lo que tenemos. Y justo en una hinchada para la previa están sacando, ¿no?, un video donde Perú le golea a Chile por 11-0. Algo, es un sueño, ¿no?, que quiere tener nuestra selección peruana. Así que los hinchas están, ¿no?, preparando un video donde Perú golea 11-0, así que es algo, un récord para nuestra selección. Y justo le tenemos ahí donde primer tanto que lo hace Jefferson Farfán. Jefferson Farfán pone el primer tanto para el 1-0, y después viene el gol de Yotun, y así, ¿no?, Perú le gana entonces 11-0 a la selección chilena. Es algo que están preparando para la previa antes del partido, que será esta tarde a las 6:30 de la tarde. Así que entonces hoy no te pierdas, porque hoy juega Perú a las 6:30 de la tarde. Todos somos Perú y alentaremos a nuestra selección peruana. Así que vamos a ir a un pequeño corte y ya vamos a volver con más acá en ODLC Deportes. Así que hoy juega Perú y ya regresamos. La Contraloría Externa Vecinal presenta sus talleres audiovisuales. ¿Quieres expresarte libremente? ¿Quieres ser visto y escuchado en todo el mundo? Decídete a dar un paso más allá del YouTube. Concurre a nuestros talleres prácticos y conviértete en un broadcaster independiente. Ingresa al ciberespacio y crea tu propio canal de radio y televisión online. Ocupa tus tiempos libres y conviértelos en una profesión rentable. No se requiere experiencia previa. Decídete ya. Opta por el nivel que requieras. Conductor,
locución, presencia, actitud corporal, director, perfil, estructura, secuencias, broadcaster, software, edición, transmisión online, Mass Media Training, dirigido a voceros de empresas o instituciones. Las habilidades ganadas te permitirán incursionar con ventajas en el mundo de los medios de comunicación. Los talleres serán dirigidos por el argentino Alberto Chedarnón, director y productor de cine y televisión. Los participantes recibirán un certificado de asistencia expedida por la Conexbec, Artista 7 Producciones y Ojos de la Ciudad TV.